Muy bien. Contraloría General de Cuentas. Bueno, la Contraloría General de Cuentas tiene la misión de ser la institución de carácter técnico rectora de la fiscalización, es decir, va a dirigir la fiscalización de los recursos públicos y el control gubernamental, la forma en que se va a manejar precisamente esos fondos públicos, todo lo que corresponde a las instituciones de gobierno, que un marco de probidad, transparencia y rendición de cuentas busca mejorar la efectividad en la calidad del uso de los recursos, en la calidad del gasto público, que fomente un impacto en el bienestar de todos nosotros los guatemaltecos, los ciudadanos, ¿verdad? Guatemaltecos. Esa es la misión de la Contraloría General de Cuentas. Su visión, ser la institución de fiscalizador superior con estándares de calidad, que vele por la utilización adecuada de estos fondos públicos y así poder contribuir a la mejora de la calidad de vida nuevamente de los guatemaltecos. Aquí estamos hablando de la misión y la visión de la Contraloría General de Cuentas, que es la entidad fiscalizadora superior de Guatemala. La base legal, el artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos indica que es una institución, que la Contraloría General de Cuentas es una institución con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo aquel interés hacendario, ¿sí?, del Estado de Guatemala. El artículo 13, su literal F, del decreto 31/2002 de la ley de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas establece que uno de los objetivos de la Contraloría General de Cuentas es promover la modernización de la auditoría interna y externa gubernamental, con el fin de mantener actualizados los procesos, sistemas operativos y de control de las instituciones y del quehacer de la auditoría. Las atribuciones de la Contraloría General de Cuentas, según el artículo 4 del decreto siempre 31/2002, que es la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, en su literal C nos dice: normar el control interno institucional y la gestión de las unidades de auditoría interna, proponiendo las medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia, la eficacia de las mismas, incluyendo las características que deben de reunir los integrantes de dichas unidades de auditoría interna. Quedando claro, como ustedes ya saben, son auditores la mayoría, lo importante que es el control interno en el quehacer administrativo y en el quehacer de la auditoría, tanto interna como externa, ¿verdad? En la literal E, siempre en las atribuciones de la Contraloría General de Cuentas, nos dice que otra de las atribuciones es auditar y emitir dictamen y rendir informe de los estados financieros, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y de las entidades autónomas y descentralizadas, enviando los informes correspondientes al Congreso de la República dentro del plazo constitucional. La Contraloría General de Cuentas tiene que evaluar, realizar su trabajo de auditoría y rendir cuentas también con respecto a ese trabajo al mandar los informes al Congreso de la República, ¿verdad? Donde conste qué es el trabajo que se realizó como auditoría y cuál es el resultado de la verificación, revisión y del proceso de auditoría realizado en las instituciones de gobierno sobre su gestión administrativa. La literal M, promover la eficiencia profesional de los auditores gubernamentales a través de un plan de capacitación y actualización continua. Esto es vital porque la Contraloría no solo se va a dedicar como rectora del control gubernamental a la fiscalización como tal, sino que también a la capacitación y actualización continua, tanto de sus auditores como de las entidades de gobierno. Dentro de las atribuciones de la Contraloría General de Cuentas también tenemos el artículo 5, que nos habla del control gubernamental. El control gubernamental es el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen y coordinan el ejercicio
de control interno y externo gubernamental, ¿verdad? O sea que todo está normado, para todo existen procesos, para todo existen normas y procedimientos que deben de seguirse con el propósito y realizarse con el propósito de llevar a cabo ese control gubernamental necesario precisamente en el quehacer de las instituciones y lo esperado por la población, ¿verdad? Por el Congreso de la República y todos los interesados en la información de las instituciones y del resultado de esa auditoría. Para hablar de las normas ISAI tenemos que remitirnos a las INTOSAI, que es la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, y que es un organismo autónomo, independiente y apolítico. Es una organización no gubernamental con un estatus especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, que fue fundada esta COSOC en el año 1953. Es la Organización Central para la Fiscalización Pública Exterior, la INTOSAI. Es la Organización Central para la Fiscalización Pública Exterior. Sí, fundada en el año 1953, la INTOSAI busca proporcionar un marco institucional para la transferencia y el aumento de conocimientos y capacidades para mejorar a nivel mundial la fiscalización pública exterior y por lo tanto fortalecer la posición, la competencia y prestigio de las distintas entidades fiscalizadoras superiores que forman parte de esta organización internacional llamada INTOSAI y que aglutina a varias de las instituciones a nivel mundial a través de organismos regionales para que compartan conocimientos acorde a su área, ¿verdad? A su región. Y podemos ver en nuestro mapa mundi que las instituciones que forman parte de la institución de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, están en todo el mundo. Y así vemos en América, donde tenemos la del Caribe, la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de las entidades de fiscalización del Caribe, llamada CAROSAI. Está la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que aglutina a todo lo que corresponde a Latinoamérica. Esto en América. En Arabia tenemos la Arabosai, que es la entidad fiscalizadora superior de entidades fiscalizadoras de los distintos países que forman parte de Arabia, ¿verdad? Tenemos la Afrosai, que es la entidad fiscalizadora superior de África, ¿verdad? Donde también aglutina a las naciones de Asia para que formen parte de esa organización regional. Y tenemos la Eurosai, que es la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa, que aglutina a los países de Europa, y también podemos hablar de la ASOSAI, que es la organización que aglutina a las entidades fiscalizadoras superiores de Asia, y la PASAI, que aglutina a estas entidades fiscalizadoras superiores del Pacífico. Todo esto forma la organización llamada INTOSAI y que lo que busca es la superación a través de la capacitación y comunicación y compartimiento de experiencias de todas las instituciones, de entidades fiscalizadoras superiores de todos los países que forman parte de la INTOSAI, ¿verdad? Con el propósito, pues, de lograr la credibilidad que deben de tener estas instituciones fiscalizadoras por el trabajo que realizan, ¿verdad? En la fiscalización de estos recursos. Aquí podemos ver los mismos nombres, la OLACEP, la AFROSAI, la ARABOSAI, la ASOSAI, la CAROSAI, la PASAI y la EUROSAI, que forman parte de esta institución llamada INTOSAI y de los distintos organismos regionales para su colaboración mutua.
Las organizaciones a nivel centroamericano y latinoamericano e internacional que han logrado ser parte de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala como la entidad fiscalizadora superior de Guatemala son la OCC, la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, la OLACEF, la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores, y la INTOSAI, que es la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que aglutina a todas estas entidades. Ya vimos en África, en Asia, en Europa, en el Pacífico, en América, tenemos todas las organizaciones de entidades fiscalizadoras superiores que forman parte de la INTOSAI. Bien, el comité directivo de la INTOSAI ha reconocido los siguientes 7 grupos regionales de trabajo, ya de los que hemos platicado y que se fundaron y formaron parte de la organización llamada INTOSAI. Tenemos a la OLACEF en el año 1965, la AFROSAI y la ARABOSAI en el año 1976. Se integraron a lo que es la INTOSAI. La ASOSAI en el año 1978, la del Pacífico, PASAI, en el año 1987, la del Caribe, CAROSAI, en el año 1988 y la EUROSAI en el año 1999. La OCC, que es la Organización del Caribe y de Centroamérica de Entidades Fiscalizadoras, y la OCEFS, que es la Organización Centroamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores, en el año 1995 y en el año 1998, la OCC aglutinó a Centroamérica y el Caribe en 1998 y ya se dio el cambio en el año 1999 en Santo Domingo, en la República de Santo Domingo. La auditoría gubernamental. Vamos a ver y a platicar un poquito con respecto a los antecedentes, aunque ya hemos platicado en las presentaciones anteriores, y vamos a recordar que la realización de la auditoría gubernamental, de acuerdo a, uno, las normas de auditoría interna gubernamental que están vigentes según el acuerdo número 57-2006 del 8 de junio del 2006. 2. Las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores adaptadas a Guatemala, ISAI GT, vigentes según acuerdo número A075-2017 del Contralor General de Cuentas de fecha 8 de septiembre del 2017. Y 3. Los manuales de auditoría, la financiera, la de cumplimiento y de desempeño, que vigente según acuerdo número A107-2017 de fecha 10 de noviembre del 2017. Bien, cuando hemos hablado de las entidades fiscalizadoras, cuando estamos hablando de las del agrupamiento y de esas organizaciones para cooperar a través de regiones, estamos hablando de que adaptan todos los conocimientos. Vamos a regresar un poquito a lo que es nuestro mapa. Adoptan, todos los conocimientos, todas esas experiencias que a través de estos organismos regionales se comparten y los adaptan precisamente a las necesidades de cada uno de los países. Es por eso que tenemos nosotros que nuestras normas, ISAI, normas de auditoría gubernamental, llevan .gt, porque nos dicen que están adaptadas a lo que corresponde a Guatemala. Y es la razón del por qué se llaman ISAI.gt, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de los manuales de auditoría, estamos hablando de los distintos tipos de auditoría que se llevan a cabo dentro del quehacer de la ISAI, de la entidad fiscalizadora superior, pero que están muy amarradas con el quehacer de las instituciones. Porque cuando estamos hablando de lo financiero, estamos hablando de un marco de referencia que son precisamente los estados financieros. Y estos se presentan en cuentas y a nivel de moneda, ¿verdad? Cuentas que son los eventos que se realizan dentro de la institución, compras, ventas, compras, ingresos, egresos. Estamos hablando de los controles de inventarios, de los proveedores que
le dan los bienes o servicios o les prestan estos bienes y servicios a la empresa. Estamos hablando de agua, luz, teléfono, prestaciones laborales, sueldos y salarios, honorarios, etcétera. Todo eso son nombres que se dan a los eventos que se llevan dentro de las instituciones, pero se representan financieramente porque se representan con nuestra moneda, ¿verdad? El quetzal. Eso es una auditoría de tipo financiera. Cuando estamos hablando de la auditoría de cumplimiento, estaríamos hablando entonces de el cumplimiento a las normas y a las regulaciones tanto internas como externas de las instituciones. Y cuando hablamos de las de desempeño, estamos hablando del logro de los objetivos. Todo eso no es nuevo dentro de lo que es el quehacer de la auditoría. Sin embargo, la Contraloría General de Cuentas tiene estas tres bien definidas y puede realizar auditorías revisando ya sea lo que corresponde a lo financiero, a cumplimiento o a desempeño, o realizar auditorías combinadas. Bien, aquí vemos nuevamente que el acuerdo número A075-2017 es del Contralor General de Cuentas y con ello le dio vida a la CISAI-GT, a las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores. Y el acuerdo número A107-2017 del Contralor General de Cuentas de fecha 10 de noviembre de ese año 2017 le da la aprobación a los manuales de auditoría gubernamental, que como hemos platicado, lo financiero, cumplimiento y de desempeño. Bien, tenemos los manuales de auditoría. Cuando nosotros estamos hablando de los manuales de auditoría, lo que buscamos o lo que busca la CISAI es precisamente una guía para el quehacer de la auditoría, para los procesos que se van a realizar y que deben de observar los equipos que van a participar, los equipos de auditoría que van a participar en la evaluación a través de sus pruebas y de sus análisis respectivos. Nos establece cuáles son las acciones que se deben de seguir en estos manuales de auditoría, ¿verdad? ¿Qué es y cómo se van a realizar? ¿En qué tiempo? La pertinencia y competencia de los mismos para realizarlos. Y también sirven estos manuales de auditoría para estandarizar los trabajos de auditoría, ¿verdad? Tenemos guías, tenemos pruebas, tenemos fechas y todo estandarizado con el propósito de alcanzar los estándares de calidad requeridos para llevar a cabo una auditoría. Y estos son los manuales de auditoría. Ya hablamos de ello en lo que correspondía a la auditoría financiera y vimos que esos manuales, esas guías, esas directrices que le corresponden a la auditoría financiera, teníamos una variedad, una gama bastante grande de lo que era la forma de tratar y a todos aquellos eventos que van a encontrar en las distintas auditorías y cómo nosotros vamos a poder efectuar nuestro trabajo a través de esas directrices que nos guían para hacer la auditoría. Ya también en lo que corresponde a la auditoría de cumplimiento, vimos que esas directrices son menores. Sí, sin embargo, también aquí en la auditoría de desempeño ya no tenemos esa gama tan grande de directrices. Sin embargo, la auditoría de cumplimiento y la auditoría de desempeño pueden utilizar esas directrices que están establecidas dentro de la auditoría financiera acorde a la necesidad que le corresponda a este tipo de auditoría. Se puede llegar y utilizar este tipo de información para hacer el trabajo de auditoría. Vamos a ver algunos conceptos y definiciones. Auditoría, inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una entidad realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos. Ya platicamos que también dentro de esa auditoría financiera está lo que corresponde al cumplimiento de las normativas y obviamente está incluido lo que es la auditoría de desempeño, porque lo que buscamos es un objetivo, lograr un resultado, ¿verdad? Que en beneficio de la población, que también ya lo platicamos, que está establecido dentro de la misión y visión de la Contraloría General de Cuentas. La finalidad de una auditoría es diagnosticar, identificar qué actividades se desarrollan según lo esperado, según lo planificado, según los planes operativos que se tienen dentro de la institución, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a realizar? ¿Cuáles son los procesos, los procedimientos y el qué hacer en todos los niveles de la institución, desde la administración hasta los niveles
operativos, ¿verdad? Entonces, ahí va a estar basado lo que es la finalidad de la auditoría. Evaluar precisamente ese quehacer administrativo, esa gestión, esa toma de decisiones y el cumplimiento a las políticas, a los manuales, a las atribuciones, cumplimiento a las normativas internas que aquejan a la institución o que deben de cumplirse y respetarse dentro de la institución, pero también aquellas normativas de tipo legal a nivel general, externo, que de ellas competa a la institución que estamos nosotros auditando, ¿verdad? Ya vemos que la auditoría gubernamental va más allá de la tradicional revisión de la ejecución presupuestaria, ampliando sus procedimientos de evaluación hacia la calidad de la gestión en cada entidad del sector público. La gestión que se lleva por parte de la administración, lo que busca son resultados, ¿verdad? Entonces, la auditoría gubernamental tendrá de base lo que es la auditoría financiera, tendrá de base el cumplimiento, tendrá de base el desempeño, pero lo que busca es cómo se realizó esa gestión para lograr los objetivos, ¿verdad? Y si se lograron y cómo se lograron. Y si hubieron algunas deficiencias, cómo se pueden corregir, ¿verdad? Nosotros le llamamos muchas veces hallazgos, pero esos hallazgos van recomendados. Acompañados precisamente, perdón, de una recomendación que emiten los auditores, ¿verdad? Para las correcciones correspondientes. La auditoría gubernamental comprende la evaluación de la eficiencia y eficacia del ambiente y estructura de control interno. Cuando estamos hablando de control interno, estamos hablando de que emana de la máxima autoridad aquellos controles que van acompañando a lo que son los recursos materiales, económicos, humanos, intelectuales, ¿verdad? Porque con esos recursos se logran los objetivos. Entonces nosotros también como auditores, para poder realizar una auditoría tenemos que contar con un control interno acorde a las necesidades de la institución que permitan el uso adecuado de esos recursos para el logro de los objetivos, ¿verdad? La finalidad de la auditoría gubernamental es ayudar a los sujetos de fiscalización a mejorar sus operaciones y actividades a través de nuestras recomendaciones, a través de nuestras asesorías que también en determinado momento se pueden requerir a la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Dándoles a conocer las áreas de oportunidad mediante las conclusiones y las recomendaciones. Conclusiones con respecto al trabajo, recomendaciones con respecto al trabajo, ¿sí? De qué se puede hacer o qué se debe, cómo se deben de corregir ciertas deficiencias o que se tomen en cuenta ciertas deficiencias que en un futuro pueden ocasionar no lograr de no corregirse, de no tener un adecuado control interno y hacerle el seguimiento respectivo o la corrección respectiva, pueden ocasionar serios problemas para el logro de los objetivos. Auditoría gubernamental interna. Aquí se refiere a las unidades de auditoría interna, ¿verdad? Y dice de cada una de las instituciones de gobierno con el equipo de auditores y asistentes para verificar la gestión pública. Recuérdense que la auditoría interna dentro de las entidades de gobierno o dentro de las empresas son de una forma indirecta el brazo derecho de la Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué? Porque deben de ser independientes y profesionales en su trabajo, aún así dependan de la institución. Y ellos velan, los auditores internos velan por el cumplimiento de las políticas que emana la administración y a través de, y también verificando el cumplimiento, no solo de estas, sino que el adecuado cumplimiento a lo que corresponde ese control interno, ¿verdad? Emiten informes hacia la administración y nosotros los auditores tenemos acceso a los mismos. Entonces, los auditores internos de una forma indirecta son el brazo derecho porque son profesionales éticos, ¿verdad? Y independientes funcionalmente. Y aparte de que ellos vengan y trabajen dentro de la institución, deben de mantener esa ética, esa moral y esa independencia que para nosotros los auditores gubernamentales también la debemos de tener y que la recalcan las mismas ISAI-GT en la ISAI-GT 1, donde nos habla precisamente de esa ética y moral y de esa independencia que también nosotros los auditores externos debemos de tener.
La auditoría gubernamental externa es la que realiza el ente fiscalizador, la entidad fiscalizadora superior, o sea, la Contraloría General de Cuentas para el caso de Guatemala, rector de la fiscalización en nuestro país y del control gubernamental. A las entidades gubernamentales o no gubernamentales que manejan o administren fondos públicos para evaluar la gestión pública precisamente, ¿verdad? Si una entidad o institución no de gobierno maneja fondos que sirven precisamente para el beneficio público, también tiene que dar cuenta y razón de esos fondos que se están manejando, ¿verdad? Bien, principios fundamentales de auditoría, la ISAI 100, principios fundamentales de la auditoría del sector público, compete a todas las auditorías de financiera, cumplimiento y de desempeño, y ahí está plasmado aspectos que les competen a las tres tipos de auditoría. La ISAI GT 200, principios fundamentales de auditoría financiera, se refiere a el qué hacer bajo el marco de referencia de los estados financieros de la auditoría y que ya la vimos, ¿verdad? Ya platicamos de ella. La ISAI GT 300, principios fundamentales de la auditoría de desempeño, que estamos viendo en este momento, y la ISAI GT 400, que nos habla de los principios fundamentales de la auditoría de cumplimiento, que son normas, ¿sí? No se refiere a los aspectos legales, se refiere a internamente a las políticas, ¿sí? A los manuales, a los acuerdos, a las atribuciones del personal que conllevan también al logro de esos objetivos y aquellas normativas externas que también competan a las instituciones, ¿verdad? La ISAI GT 300, principios fundamentales de la auditoría de desempeño, que es la que nos toca en estos momentos, nos dice: las auditorías de desempeño se enfocan en determinar si las intervenciones, programas e instituciones se desempeñan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia. Economía, en el uso de los recursos, ¿verdad? Y que se utilicen para lo que corresponde. Hablar el principio de economía no nos referimos a gastar menos, sino que a gastar lo óptimo en el logro de estos objetivos, ¿verdad? Ni más ni menos, sino que lo necesario para lograr precisamente obtener esos recursos y utilizarlos adecuadamente. La eficiencia se refiere al uso de los recursos, ¿verdad? La optimización de estos recursos, el costo-beneficio de la utilización de los recursos que se van a utilizar, que los materiales, los recursos humanos, los recursos intelectuales, los económicos, para el logro de esos objetivos. Y la eficacia, pues estamos hablando del logro de esos objetivos, ¿sí? Nosotros tenemos una meta trazada y estamos trabajando sobre ella, o la institución está trabajando sobre ella, lograr esos objetivos utilizando los recursos que se cuentan, económicos, ¿sí? Y los materiales, humanos, intelectuales, ¿verdad? Los servicios que se puedan utilizar dentro de la institución para el logro de esos objetivos. Esto es la auditoría de desempeño. Bien, las normas ISAI GT que aplican a la auditoría de desempeño, de acuerdo al nivel 4, que son directrices de auditoría, y que ya vimos la cantidad de directrices que hay en la ISAI, que corresponde, la 200, que corresponde a la auditoría financiera y que también pueden servir para las otras auditorías. Aquí no tenemos esa gama tan grande de directrices, sino que son más específicos y nos habla de la ISAI GT 3000, que son normas para la auditoría de desempeño que facilitan información actualizada sobre los problemas constatados y cómo afrontarlos. La auditoría de desempeño, el logro de los objetivos, cuando no se alcanzan, se encuentra que hay una serie de situaciones o eventos que se han dado que no se cumplen o que se cumplen, pero no de la manera adecuada. Entonces, esta guía nos dice cómo debemos de afrontar esos eventos para que se logren los objetivos trazados. Acompañamos al ente fiscalizado para lograr esos objetivos y requiere de mucha investigación y mucho conocimiento por parte de los auditores. Y la ISAI GT 3920, el proceso de auditoría de desempeño, que ayuda al auditor a interpretar los requisitos establecidos en la ISAI GT, pues 3000, ¿verdad? Y proporcionar asesoramiento de cómo
se debe de realizar y cómo se debe cumplir con estas normas para realizar esa auditoría. Aquí ya vemos que son prácticamente dos. Y vamos a, aquí es lo fundamental de lo que corresponde a la auditoría de desempeño, y vamos a dar un pequeño recordatorio de lo que es el proceso de auditoría para dar por terminada esta plática. Y vamos a hablar de los aspectos previos: familiarización, planificación, ejecución, comunicación de resultados y seguimientos, que es el proceso administrativo que se lleva dentro de las instituciones. Cuando hablamos de los aspectos previos, pues es lo que debemos de realizar dentro de la institución previo o antes de llegar a al ente auditado, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener un nombramiento que nos dan para que nosotros, todo el equipo de auditoría, se pueda presentar ante los entes fiscalizados y darnos a conocer. Ahí van nuestros nombres, y ahí va el periodo y el tipo de trabajo que vamos a realizar: auditoría financiera, de cumplimiento, de desempeño o combinada, ¿verdad? Y el periodo que vamos a estar dentro de esa institución y quiénes somos los que formamos parte del equipo. También tenemos que el equipo de auditoría está formado por un servidor, un supervisor, perdón, coordinador. Vamos a tener también los auditores gubernamentales y los asistentes de auditoría. El supervisor, que evaluará el trabajo que se va a estar haciendo dentro de la institución por parte del equipo. Y el equipo que va a estar en la institución va a ser, a través de un coordinador, los auditores gubernamentales y los asistentes de auditoría, que van a realizar el trabajo de campo dentro de la institución, ¿verdad? Ese equipo de auditoría está bien definido y va dentro del nombramiento: quiénes somos, qué cargo llevamos y cuál es el tipo de trabajo que vamos a realizar. Va a una emisión de declaración de independencia. Nosotros los auditores somos independientes y vamos a firmar en estos aspectos previos un documento donde hacemos ver que somos auditores independientes, que trabajamos por la Contraloría General de Cuentas, que no tenemos ningún conflicto, ni ningún interés, ni algo que venga y nos haga o coarte nuestra actividad dentro de la institución que vamos a ir a fiscalizar. Dice, los auditores gubernamentales son responsables de sus actuaciones. Hablábamos de la independencia de los auditores internos, pues también nosotros, los auditores externos que estamos dentro de la institución, somos auditores con independencia, ¿sí? Tenemos que ser independientes y somos profesionales, éticos y morales, y nuestro trabajo lo vamos a ir a realizar. Vamos nombrados por la Contraloría General de Cuentas, pero no debemos de perder esa independencia en la realización de nuestro trabajo. Y eso nos hace responsable del resultado de nuestra gestión en el trabajo que realizamos de auditoría. Bien, otros aspectos previos: la emisión de declaración de independencia. Los auditores gubernamentales ejercerán sus funciones con absoluta independencia en las entidades contenidas en el artículo 2 de la ley, ¿verdad?, de la Contraloría General de Cuentas, donde nos dice cuáles son las entidades que están sujetas a fiscalización. Y dice que el auditor no debe de dejarse influenciar por prejuicios, las ideas preconcebidas, presiones de terceros, opiniones o dictámenes y todo aquello que pueda imponerse sobre su imparcialidad. Tenemos que ser imparciales, tenemos que ser profesionales y objetivos, y la independencia nos ayuda en ese aspecto. Nos vamos a hablar un poquito dentro de lo que es la familiarización. Cuando estamos hablando de los aspectos previos, nosotros también ya empezamos a tener conocimiento de lo que es la institución. Y en la fase de familiarización, nosotros ya vamos a tener acceso a toda la documentación que corresponde a auditorías previas realizadas. Como primer paso, nosotros como auditores vamos a hacerle un seguimiento a esas recomendaciones producto de los hallazgos que nosotros vamos a realizar. Y dentro de la familiarización tenemos que conocer la institución y cuáles son sus leyes normativas que nosotros vamos a encontrar y que tenemos que ver que se cumplan, así como sus estados financieros que ya nos llegan previo a realizar para poder realizar esa familiarización, ¿verdad?
Dice, los auditores gubernamentales deben conocer la entidad auditada y las circunstancias que lo rodean, con el objeto de disponer de un marco de referencia para la aplicación de su juicio profesional, siempre con el escepticismo que nosotros los auditores debemos de tener con respecto a la información que nos van a proporcionar, ¿verdad? Bien, debemos de revisar los informes de auditoría anteriores, ya lo platicamos, y tenemos que tener dentro de la familiarización, comunicación con el auditado. Comunicación, tenemos que llegar allá a la institución, presentarnos con nuestro nombramiento, con nuestros carnés que nos identifican como miembros de la Contraloría General de Cuentas. Tenemos que conocer a la máxima autoridad y la máxima autoridad nos tendrá que dar a conocer a los mandos que son sus funcionarios y a las personas con las cuales nosotros tenemos que comunicarnos para poder requerir y realizar nuestro trabajo de auditoría. Bien, vamos a la fase de planificación. Una vez conociendo la entidad, familiarizándonos con todos los documentos, se lleva a cabo la fase de planificación que también empieza desde el trabajo de escritorio que es en la institución, dentro de la institución, y ya también se lleva a cabo nuestra planificación para llevar y realizar las pruebas selectivas, ¿verdad? Dice desarrollar una estrategia para la ejecución del trabajo de la auditoría con el fin de asegurar que el equipo de auditoría, con un adecuado y oportuno conocimiento y comprensión de la entidad auditada, le permita determinar y programar la naturaleza, oportunidad y alcance, así como la pertinencia de las pruebas que vamos a realizar y de los documentos que nos van a entregar, ¿verdad? Y la comunicación escrita. Todo debe de ser requerido a través de oficios, ¿sí? Y deben de firmar de recibido todo lo que nosotros pidamos y todo lo que entreguemos también debe de ser con oficio para que nosotros podamos demostrar que utilizamos la documentación y que la devolvimos como no la entregaron, ¿verdad? Siempre las copias de aquellas que nos van a servir y aquella evidencia que sea necesaria obtener, la vamos a tener que requerir o que sacar nosotros, imprimir o sacar las copias correspondientes para el respaldo de nuestro trabajo. Bien, el informe legal de la entidad, debemos de conocer si existen reclamos, demandas, litigios y sentencias que pudieran generar contingencias. Contingencias son eventos que en un futuro se pueden realizar y que pueden afectar la auditoría a la fecha que nosotros estamos realizando. Es decir, 31 de diciembre de 2023, por ejemplo, y el evento se materializa en el 2024, entonces ese puede afectar de alguna forma los resultados de nuestra opinión y nuestro dictamen que vamos a dar con respecto a la institución. Identificación de información de la materia controlada. Bueno, nosotros tenemos que saber qué vamos a ir a revisar, ¿verdad? Si es la materia controlada son los estados financieros, porque es una auditoría financiera, si son las normativas legales o las políticas y acuerdos internos que se manejen dentro de la institución, si es una auditoría de cumplimiento o bien alguna ley externa a la institución que sí le compete y la auditoría de desempeño si vamos a ir a ver cuáles son los informes, los reportes de los alcances alcanzados de acuerdo a los objetivos de la institución, ¿verdad? Eso es lo que llamamos la materia controlada. Identificar los criterios y cuáles son estas regulaciones, estas normas y los aspectos que nosotros vamos a ver en una forma específica. Y tenemos que tener la comunicación con auditado, ¿verdad? Vamos a llegar, va a haber un acta de apertura donde conste que nos dimos a conocer y el trabajo que vamos a ir a realizar. Y también tiene que haber un acta de cierre cuando terminemos nosotros nuestro trabajo de auditoría, ¿verdad? Donde consta que lo realizamos y que pues ya obtuvimos la evidencia pertinente y que nuestro trabajo se llevó a cabo sin que haya ningún problema de por medio, ¿verdad? Sin que haya alguna limitación al alcance de nuestra auditoría. Y si lo hubo, que quede plasmada dentro de esa acta, ¿verdad? Que tenemos que darla a conocer también a la entidad
a la máxima autoridad de esa entidad, ¿verdad? Y luego ya viene lo que corresponde a la ejecución, donde llevamos a cabo todas nuestras pruebas de auditoría, la recolección de evidencias, nuestros papeles de trabajo, las referencias, las marcas, la copia y el respaldo de la evidencia, las pruebas analíticas y sustantivas que tenemos que realizar, las de cumplimiento, las de desempeño, etcétera. Todos los documentos que respalden el trabajo que nosotros vamos a realizar con nuestras conclusiones y la revisión correspondiente de nuestro supervisor, de nuestro coordinador, firmada por nosotros, de que realizamos ese trabajo, ¿verdad? Esa ya es la ejecución y ahí queda plasmada dentro de los archivos legajos de papeles que vamos a realizar toda la evidencia que va a respaldar el informe de auditoría, el dictamen o la opinión, los hallazgos y las recomendaciones que nosotros vayamos a dar. En la elaboración de los hallazgos, pues vamos a hacer ver esas deficiencias y respaldarlas, ¿verdad? Y esa comunicación, y vamos a tener la comunicación con los auditores, que va a quedar el respaldo que platicamos con los responsables, con los responsables de la entidad con respecto a esa documentación y qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se vio, para que sea evidencia de esos hallazgos que nosotros encontramos, ¿verdad? Y luego tenemos la comunicación de los resultados, empezando con lo que son los hallazgos, ¿verdad? Tenemos que darlos a conocer a la máxima autoridad. La autoridad hará llegar a los mandos y a los responsables que corresponden. Estos tendrán que preparar los documentos de descargo para responder a una citación o a una discusión de hallazgos, donde llevarán toda la evidencia que consideren pertinente para desvanecer los hallazgos. Nosotros los tendremos que recibir, tendremos que platicar con ellos, evaluar esa información y ver si corresponde o no para el desvanecer un hallazgo o confirmarlo. Si lo confirmamos, tenemos que dejar evidencia, o mejor dicho, descrito el por qué se confirmó el hallazgo, y si lo desvanecemos, también dejamos por escrito en el informe, en nuestros informes de auditoría, el por qué fue que se desvaneció, ¿verdad? Que presentaron las pruebas correspondientes que en su momento no estaban o que fueron de alguna forma evaluadas bajo un criterio equivocado y que el auditado pues tiene la razón, lo hacemos ver, ¿verdad? Nos lo pide la forma de análisis y de tratar estos hallazgos. Formación de una conclusión, si esta va a ser un dictamen, sí, dice, la conclusión puede revestirse de forma de una declaración de seguridad razonable o limitada, o de una respuesta más detallada a preguntas de auditoría específica que se deriven de la materia controlada, ¿verdad? Vamos a dar una seguridad, si es razonable o no, o si se limita a ciertos aspectos, lo que es la información, por la conclusión de la auditoría, ¿verdad? Y tenemos que notificar el informe. El informe lo vamos a notificar al Congreso de la República por parte del Contralor General, y donde se va a oficializar. Posteriormente lo trasladaremos a la máxima autoridad de cada una de las instituciones, una vez ya oficializado, ¿verdad? Conocido por el Congreso, ya va para las instituciones para que ellos tomen las medidas pertinentes, y esa es la comunicación de resultados. También resalto en la comunicación de resultados que en ese momento la máxima autoridad debe de comprometerse con la Contraloría General de Cuentas a hacer un seguimiento a todos los hallazgos y a las correcciones pertinentes, ¿verdad? Bien, y luego el seguimiento de auditoría. El seguimiento de auditoría lo realizamos nosotros cuando iniciamos la auditoría de los hallazgos y aquellos aspectos importantes que quedaron de la auditoría anterior, que se deben de resolver por parte de la máxima autoridad, ¿verdad? A través de sus funcionarios y sus mandos operativos si corresponde, los servidores operativos si corresponde. Y el seguimiento a nuestra auditoría la realizará la auditoría del año siguiente. Entonces, el seguimiento es la evaluación de las acciones correctivas implementadas por la entidad auditada para el cumplimiento de las recomendaciones que fueron emitidas en los informes de auditoría, ¿verdad? Y hasta aquí tenemos precisamente nuestra presentación del día de hoy, que va a servir para sustentar
el estudio que ustedes están realizando, el conocimiento que están realizando y que está dentro de lo que es la biblioteca y lo que ustedes deben de leer y lo que deben de responder de acuerdo a las evaluaciones que se llevan dentro del curso. Gracias por su presencia en esta plática, ¿verdad? Y su participación. Muy amables.